Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 2 de noviembre. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios capítulo 9 del versículo 7 al 9. Lo más extraordinario de los versículos que acabas de escuchar no es tanto lo que enseñan, que es fenomenal y lo analizaremos más abajo. Lo más asombroso de estos versículos es cuando lo enseñan. ¿Qué quiere decir? El capítulo 8 y en el principio del 9 del libro de Proverbios es posiblemente el más importante y significativo de todo el libro. En resumen, el escritor llama a todos los hombres y mujeres del mundo a buscar la sabiduría por encima de cualquier cosa. Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Por ejemplo, Proverbios capítulo 8 del versículo 10 al 11. En esa sección del libro, el autor convierte a la sabiduría en una persona y no hace otra cosa que describir toda su belleza y virtudes. Tal es así que varios estudiosos han asociado esta personificación con Cristo mismo. Es decir, el escritor dedica 42 versículos para martillar al oyente con un concepto absolutamente crucial. Busca la sabiduría, en ella está la vida. Busca la sabiduría, en ella está la vida. Dice el versículo 35, porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Ahora toca hacernos la pregunta del $1.000.000. ¿Qué es lo primero que nos dice el autor después de ensalzar hasta el mismísimo cielo que ser sabio es la cosa más importante que existe? ¿Cuál es la primera enseñanza que nos deja para alcanzar este preciado tesoro? No reprendas al necio. Y la segunda enseñanza, déjate corregir por otros. Por favor, no sigas leyendo. Tómate unos segundos para poner este libro sobre tus rodillas y considerar las enormes implicaciones de lo que acabas de escuchar. Piensa en ti mismo. ¿Eres sabio? ¿Has aprendido a callar? ¿Eres sabio? ¿Te dejas corregir? Me resulta muy difícil recuperarme de esta observación. Lo primero que debo aprender para ser sabio es no confrontar cuando no debo hacerlo. El escarnecedor es una persona que no sabe aceptar corrección. Es alguien que no quiere que otras personas le muestren que está actuando de forma incorrecta. Literalmente es alguien que se caracteriza por burlarse de otros. En este caso, desestimando la luz que alguien quiere darle. De hecho, al escarnecedor en nuestro texto no se lo limita a ser descrito como alguien burlón. Al escarnecedor se lo iguala con un impío. Mira por ejemplo el verso 7. El autor traza un paralelismo entre ambos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no me dejo corregir actúo como un no cristiano, es decir, como alguien que niega su pecado y no desea que nadie se atreva a mostrárselo. ¿Qué sucede si alguien lo hace? El texto nos lo informa. El impío profiere insultos. Antes de seguir leyendo, medita unos segundos en esta palabra. En una forma muy real y práctica puede ser un valioso termómetro para ayudarnos a evaluar cuando no debemos confrontar a alguien. ¿Cómo? Quisiera pedirte que vuelvas a leer el pasaje de arriba haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cuál es la respuesta del escarnecedor cuando es confrontado? Pero recuerda, el escarnecedor representa aquí una persona que no está dispuesta a ser corregida, es decir, es alguien que no debería confrontar. Así que lee el texto actualizando la pregunta de esta forma. ¿Cuál es la respuesta de una persona que no está dispuesta a ser corregida y que no debería confrontar? La has encontrado, ¿verdad? La persona a la que no debería confrontar es aquella que tiene una respuesta agresiva. ¿Recuerdas el modelo que Jesús nos mostró con Pedro? Te acercas a alguien y lo confrontas una sola vez. Si la persona responde a tu confrontación con insultos
o aborreciéndote, es decir, si la persona no tiene una actitud receptiva a tus palabras, entonces deberías soltarla y no insistir. Seguramente conoces a algunas personas con muy mal carácter a quienes nunca se les puede marcar un error, ¿verdad? Pues ellos no son nuestro mayor problema. De hecho, ellos son los casos fáciles. Nuestro mayor problema son las personas normales, como yo, como tú o como tu cónyuge, que a veces no están dispuestas a recibir corrección. ¿Qué es actuar con sabiduría? Es ser capaz de discernir si es el tiempo y el momento adecuado para confrontar a alguien o si esa persona se encuentra en un estado temporal de ceguera y terquedad, como Pedro, donde lo más sabio es soltarla y esperar a que la persona esté más preparada para recibir la corrección. La pregunta que ahora nos confronta es, ¿tengo el dominio propio para hacerlo? ¿Sé esperar? Para orar y meditar a lo largo del día. Un termómetro para confrontar a alguien es su respuesta. El necio reacciona mal, el sabio acepta y rectifica.